Buenas tardes, buenos días. Welcome everybody to this new opening session right now from Córdoba, Argentina. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva oportunidad de conversar, de compartir, de aprender y también de difundir esa idea fuerza grande que inspira a la World Jurist Association desde hace más de 60 años, que es promover el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres. O dicho de otra manera, tratar de compartir con tantos ciudadanos en el mundo que la única alternativa al imperio de la ley es el imperio de la fuerza. O dicho de otra manera también, que solamente la libertad y la paz se pueden garantizar a través del sometimiento a la ley. Esta gran idea conectada con la felicidad, con la vida en sociedad, es todavía un objeto de deseo en muchas sociedades y una tarea por construir en las propias democracias, en los estados de derecho. En estas conversaciones que estamos teniendo con las academias de jurisprudencia y legislación de España y América, que hablan español, estamos profundizando en algunos de los riesgos que tienen precisamente estos estados de derecho, donde se han construido con mucho esfuerzo de muchas generaciones y donde están ahora amenazados no por un totalitarismo nazi o comunista, sino por unos virus que se conectan dentro de la sociedad y que amenazan con distorsionar, con falsear el Estado de Derecho. Quiero recordar dos conversaciones de las varias que hemos tenido. Una fue la primera precisamente sobre la distorsión del Estado de Derecho. La otra fue sobre la distorsión del Estado social y económico de derecho. Y esta nueva que va a centrarse en la independencia judicial. Y quería, en primer lugar, dar las gracias. Dar las gracias, primero, antes que nada, al profesor Navarro Valls. Él es el presidente de esta asociación de academias que afortunadamente existe y que vertebra y que nos conecta a todos. Y él fue el primer contacto, el primero que le hablamos del Congreso de Colombia y el primero que sugirió estas oportunidades de dialogar con nuestros grandes académicos, con nuestros grandes conocedores del derecho. Luego también al doctor Trujillo, que ha sido un anfitrión fantástico, está siéndolo, porque el Congreso va a ser en su país y él, como algo parecido a un gran hermano mayor de la familia de personas dedicadas al derecho, pues está colaborando de una manera muy activa, participando en muchas sesiones preparatorias y activamente liderando estas conversaciones y estos coloquios. Pero quiero dar las gracias también a los que vais a participar, a Armando Andruet, desde Argentina, o a Guillermo Barrera, también desde Argentina, Córdoba, precisamente la ciudad, que no hemos puesto en el cartel Córdoba, Argentina, porque hay varias Córdobas. Y yo creo que todo el mundo ha sabido por la diferencia horaria que es nuestra querida Córdoba de Argentina, ¿no? Edgardo Cáceres, desde Honduras. Alfonso Santiago, también desde Argentina. José Antonio Rivera, desde Bolivia. Y, cómo no, Ruth Estela Correa Palacio, desde Colombia. Marisol Peña, de nuevo, desde Chile. Y, finalmente, de nuevo, también como uno de nuestros grandes panelistas en Colombia y en estas Open Sessions, es el propio doctor Trujillo. Quiero concluir con esta idea. Es que de todas las carcomas, de todas las polillas que amenazan a esa madera noble del imperio de la ley y del Estado de Derecho, hay dos que son especialmente virulentas. Una es, en mi opinión, la que ataca a la opinión pública, a la verdad, la que falsea, en definitiva, el consentimiento del soberano, que es fundamental para que exista democracia, sin la cual hay un Estado de Derecho pleno. Todo ese entorno de las verdades falsas o de las falsedades que parecen verdades y que siembran el relativismo, están haciendo un daño tremendo a la democracia. Es una nueva manera de plantearles una guerra a las democracias. Pero hay otra que es igualmente fácil y realmente peligrosa, que es el ataque a la independencia judicial. Siempre se sabe que del falseamiento a la destrucción se pasa por el aniquilamiento de los jueces independientes e inamovibles. En Venezuela, que es el caso paradigmático de un Estado de Derecho que fue destruido a base de un cambio primero constitucional, pero a continuación del ataque directo a los jueces. Hemos vivido episodios muy recientes. El último es el saqueo
jurídico y luego la propia incautación física al edificio del diario El Nacional, que ha sido promulgada y bendecida por los jueces, porque no son jueces independientes, son jueces sometidos al poder político. Por lo tanto, es muy importante que entendamos el diagnóstico de cómo se produce ese ataque a la independencia judicial. Y también quiero subrayar la alarma que nos produce lo que estamos viendo en México. Hemos visto a un presidente fuerte, a un ejecutivo sólido, con gran respaldo popular, que cuando ve que un juez en este caso de competencia de primera instancia, paraliza una de sus reformas estrella, en este caso dos de ellas, la eléctrica, la de gestor de hidrocarburos, primero señala al juez públicamente, luego escribe al presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema o la Suprema Corte para que le sancione y, en definitiva, le acusa de parcialidad y ataca su inamovilidad y su independencia. Eso es algo realmente peligroso e intolerable. Vamos a pedir moderación a los Estados de Derecho que tienen todavía una separación de poderes para evitar que esto suceda. Y vamos hoy a contribuir, primero con esta conversación y luego con el texto que publicaremos a continuación, a que estas ideas sean más conocidas, a que estemos todos un poco más alertas. Quiero recordar un episodio muy reciente vivido en Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra han sufrido también dos ataques, dos distorsiones del Estado de Derecho. Estados Unidos fue hace apenas unos meses, a principios de este año, lo vimos todos, atacada en su democracia con una auténtica rebelión que causó un allanamiento del templo de la soberanía nacional. Pero también Inglaterra ha tenido unos episodios muy tristes. Fue precisamente cuando los jueces intervienen para explicar y para decidir cómo se tiene que ejecutar el Brexit. Y lo hacen diciendo que no basta con los poderes delegados que tiene el Poder Ejecutivo y propios, sino que tiene que haber una intervención del Parlamento. En ese momento, tanto el Ejecutivo como la prensa, a 4 columnas, publican noticias y hacen declaraciones diciendo que los jueces son enemigos del pueblo y los acusan de parcialidad. Eso no puede ser porque es menoscabar el imperio de la ley del que dependen miles de decisiones cotidianas de los ciudadanos en libertad. Termino con esta información que es la del 4 y el 5 de julio, la última presentación del Congreso Mundial del Derecho que celebraremos en Colombia el 2 y el 3 de diciembre. Va a ser una cita realmente magna. Vamos a tener aproximadamente una treintena de presidentes de tribunales supremos y constitucionales del mundo. Vamos a tener la primera conversación, increíble, pero va a ser la primera, entre las 6 grandes cortes que tiene la humanidad, que son supranacionales, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los 3 cortes de derechos humanos de Estrasburgo, de Costa Rica y de Abiyán, de África. Vamos a poder presenciar, participar en esa gran conversación. Vamos a tener un homenaje a la jueza Ginsburg, nuestra última premiada con el Premio Mundial de la Paz y del Derecho, y con su familia, con sus compañeros del Tribunal Supremo Norteamericano, vamos a entregar las primeras medallas Ruth Bader Ginsburg. Ya tenemos las premiadas, el jurado ha deliberado en varias ocasiones y tenemos una lista impresionante de mujeres que han dedicado su vida a la institucionalidad, al Estado de Derecho, a la libertad y a la paz de sus conciudadanos. Christine Lagarde, por parte europea, y Rosario Silva, particularmente por parte española. Una mujer impresionante, que es la primera presidenta del Tribunal Supremo de Sudáfrica. Una mujer de la India, que fue también la primera miembro magistrada del Tribunal Supremo de la India. Mujeres de Corea del Sur y de América, como Luz Ibáñez. Ojalá podáis participar. Será también retransmitido en Zoom. No será una opening session convencional. Van a ser 2 días de debates. Y vamos a dedicar también un espacio a trabajar, a seguir pensando sobre la independencia judicial a través de la mesa del Estado de Derecho en México. Va a ser muy interesante porque vamos a tener en uno de los paneles al gobierno mexicano, al ministro de Justicia, al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y en otro a los presidentes y a la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados y de las grandes instituciones que protegen y fomentan el Estado de Derecho en México. Gracias por su atención. Les dejo con este panel. Yo estoy haciendo 2 cosas. Una, intentar participar en todo lo que puedo, pero otra, pedir y recibir la transcripción de las conversaciones. Yo recomiendo su lectura. Las haremos públicas en su momento y ojalá que las puedan disfrutar.
Gracias y les dejo con el presidente Iván Duque. I am very pleased to welcome you to the beginning of the 27th edition of the World Law Congress. More than 14 opening sessions that will conclude in our cherished Cartagena de Indias next year. It is an honor for all Colombians to host for the first time an edition of this true celebration of democracy. We received this designation as a recognition of our efforts in defending the rule of law as a guarantor of freedom, order, peace, and concord in our society, precisely when we celebrate the 30th anniversary of the 1991 Constitution, as well as the bicentenary of the promulgation of the Constitution of Cúcuta. The world is facing challenging times for many reasons, including the COVID-19 pandemic and its huge socioeconomic consequences. So we must strive to amplify valuable dialogues, such as those promoted by the World Jurist Association, the World Law Foundation, and other sponsors of this very important Congress. That is why I salute the design of this innovative, ongoing format that will hold these online opening sessions with free access. It will be a great opportunity to promote the strengthening of the rule of law as the fertile soil to allow the growth of well-being, development, and freedom for our citizens. I invite the international legal community to participate actively in this democratic journey, which will be held throughout the next months in top cities like Washington, Miami, Mexico City, Buenos Aires, Hong Kong, and other cities around the globe. I wish you the very best during these months of knowledgeable building and sincerely welcome you to our country, when we will continue to work to build a better legal system and a better future for all based on the rule of law. Thank you so much. Muy buenos días, muy buenas tardes. Los recibo desde la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, para esta reunión. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta, la tercera Opening Session que las Academias Iberoamericanas de Derecho han realizado en el marco del Congreso Mundial que cerrará en Cartagena de Indias a fines de este año y organizado por la World Jurist Association. El Estado de Derecho en América ha sido considerado en las sesiones anteriores con sedes virtuales en Caracas, Venezuela y La Paz, Bolivia, bajo los conceptos del falseamiento del Estado de Derecho y el falseamiento económico y social del Estado de Derecho. Ahora recibiremos las comunicaciones sobre la independencia judicial y el control político de Contamos a tal fin con expositores de las academias nacionales de Chile, Honduras, Bolivia, Colombia y Argentina en sus dos academias nacionales, Buenos Aires y Córdoba. Todo lo cual naturalmente augura una jornada muy significativa y valiosa para todos nosotros. Señalo que en los próximos días se compartirá en los diferentes links de las academias iberoamericanas un documento que se ha dado en nombrar como la Declaración de Córdoba de las Academias Iberoamericanas de Derecho sobre el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe. Invitamos a su lectura oportunamente. Finalmente, quiero apostillar que el tema de la independencia judicial está consustancialmente vinculado al de la ética judicial y que este último no haya sido nombrado en un capítulo especial no importa su omisión en el análisis de los expositores. Quiero ahora ceder la palabra previa presentación
y antes de las exposiciones magistrales, al doctor Rafael Navarro Valls. Doctor en Derecho, catedrático emérito y profesor de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Académico vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Ha recibido la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y es presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, y en función de ello lo hemos invitado a este evento como corresponde. Doctor Navarro Valls, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, señor Andrade. Buenos días a América y buenas tardes a España. Siguiendo la estela de las brillantes palabras que han ido pronunciando el señor Kemal, el señor Duque y el señor Andrés, yo quiero insistir en que es razonable que esta sesión del Congreso Mundial del Derecho se realice en el ámbito iberoamericano. Su influencia en la cultura jurídica mundial es ya un hecho. Cuando antes los expertos hablábamos de las grandes familias jurídicas mundiales, lo incluíamos en el derecho de base continental europea. Ahora, sin perder sus raíces, hablamos del sistema iberoamericano o latinoamericano de derecho, un sólido ordenamiento donde el centro lo constituyen los derechos humanos. Hace no demasiado tiempo, Marianne Glendon, una profesora ordinaria de Harvard, insistía en la importancia que los países latinoamericanos tuvieron en la conferencia de San Francisco de 1945 para dar a luz a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, el que esta Opening Session se celebre en esta bella ciudad de Argentina nos recuerda además que el derecho argentino es un sistema complejo en el que conviven el derecho federal, el de las provincias, los municipios y el de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, es también razonable que como presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas me permitáis hoy aquí tomar la palabra. Es razonable porque es evidente que las 30 academias iberoamericanas integradas en esta conferencia permanente, de una u otra forma, han asumido con entusiasmo la colaboración solicitada por el presidente señor Cremades. Aunque de todas ellas es evidente, la gestión de la Academia Hermana de Colombia ha sido fundamental. La cita en Bogotá y Cartagena de Indias demostrará el gran esfuerzo desarrollado por Colombia y a su cabeza el esfuerzo del doctor Trujillo. Es de justicia también referirme a la importante colaboración de las academias jurídicas de Venezuela, Bolivia y Córdoba por haber asumido la realización de las diversas Opening Sessions preparatorias. Más concretamente, debo agradecer muy de veras al presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, nuestro colega, el excelentísimo señor Armando Andruet, por el inmenso esfuerzo que ha puesto en esto. Nuestra conferencia permanente necesita nuevos desafíos, ya lo decíamos en Madrid hace un par de años. Entre ellos, y como primero, seguir contribuyendo a través del derecho a la defensa de la diversidad cultural, lingüística, étnica, racial o religiosa. El pasado ha desaparecido, el presente está presente, y puesto que el futuro es el fruto de nuestras actuaciones actuales, lo que estamos haciendo ahora es de la mayor importancia. Colaborar con este gran Congreso Mundial es lo que ahora nos toca. Estoy seguro
de que estaremos a la altura de las circunstancias, pues, entre otras cosas, es algo maravilloso estar presente cuando se forja la historia. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días y buenas tardes para quienes están del otro lado del océano. Supongo que el doctor Andor estará en breve conectándose nuevamente. Vamos a analizar, voy a dar algunos elementos para ver cuál es la situación de la independencia del Poder Judicial en Argentina en este momento. El análisis de la independencia judicial en Argentina tiene cierta complejidad porque, como ya adelantó el doctor Navarro Valls, el Estado federal argentino, la forma de Estado federal, nos coloca frente a un sistema judicial complejo, un sistema judicial en el que conviven 25 subsistemas, o sea, el sistema de justicia federal con los sistemas de justicias locales, 94 sistemas de justicias locales, y a cuya cabeza de todo el sistema está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, estos tienen que coordinarse y relacionarse no con un poder legislativo y un poder ejecutivo, sino con los poderes ejecutivos y legislativos del orden federal y de los órdenes locales. Desde el punto de vista puramente normativo, la Constitución argentina garantiza con todo el rigor de la ciencia jurídica la independencia del Poder Judicial. Lo garantiza con las garantías de inamovilidad e intangibilidad de remuneraciones a los jueces y con un sistema de control de constitucionalidad difuso y de oficio que ejercen todos los jueces, al ser difuso, desde la Corte Suprema hasta un juez de primera instancia provincial. Por eso el maestro Germán Vidal Campos decía que el Poder Judicial es el poder con más poder que los demás poderes. A lo cual, aclaro, esto es así siempre que lo ejerza. Esto es así siempre que lo ejerza. Claro, porque hay una serie de factores que amenazan a la independencia del Poder Judicial. Factores, algunos imputables a los otros poderes políticos, algunos imputables al propio Poder Judicial o a los propios poderes judiciales. De los otros poderes políticos, el avance del hiperpresidencialismo, una patología generalizada, lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica, como deformación de un fenómeno mundial que es el liderazgo del Poder Ejecutivo. Liderazgo con controles no es problema. Cuando se debilitan los controles, bueno, allí pasamos al hiperpresidencialismo. Otro problema es la alteración en los tiempos de recambio de los jueces. El constituyente argentino, desde 1853, pensó en un poder judicial integrado por jueces que duran mientras dure su buena conducta. Y eso funcionó durante los primeros 85 años de vida institucional de nuestra Corte Suprema y del sistema judicial. Pero en las últimas 7 décadas, diría lamentablemente, los presidentes, sucesivos presidentes, han procurado y han logrado mucho, y han logrado tener cortes supremas con mayoría propia. Se ha echado mano de juicios políticos para destituir a cortes supremas enteras o gran parte. Los gobiernos de facto que se intercalaban con periodos de jure, bueno, hacían que se renovara en cada uno de estos cambios íntegramente la Corte, y también se ha utilizado el mecanismo de aumentar o disminuir el número de miembros de la Corte Suprema. Si a eso se le suma una mala práctica de demora excesiva en la cobertura de vacantes que se produce en el Poder Judicial y que lleva a cubrir transitoriamente los cargos con traslados, con formas anómalas, con traslados o con jueces sustitutos o subrogantes,
claro, que no tienen estabilidad, podemos comprender la gravedad del problema. La consolidación de estructuras de poder personalistas en el ámbito de muchas provincias también conspira contra el Poder Judicial local, contra la independencia del Poder Judicial local. Esto ocurre generalmente en provincias con más pobreza, provincias en las que el porcentaje de población que vive del empleo público es alta, y en muchos casos en los que las constituciones locales admiten la reelección indefinida del Poder Ejecutivo. Como factores imputables al propio Poder Judicial, podemos decir que el Poder Judicial a veces peca por defecto en la defensa de su independencia a través de una excesiva deferencia que ya llega a ser complacencia, en algunos casos, respecto de ciertas medidas de los poderes políticos que restringen los derechos constitucionales, en base a la doctrina de la emergencia. Y además, bueno, la inexplicable esta demora en cubrir los cargos y la inexplicable demora en resolver el planteo de inconstitucionalidad de la ley que modificó la integración del Consejo de la Magistratura. 5 años lleva ya de demora, más de 5 años, un planteo de inconstitucionalidad de la ley que modificó la integración del Consejo de la Magistratura, alterando el principio del equilibrio que fija la Constitución Nacional. Para sintetizar, porque ya veo que el tiempo está corriendo rápidamente, les diría que la situación actual de la independencia del Poder Judicial en Argentina nos muestra una marcada tensión ya desde hace varios años, entre poderes políticos que procuran avanzar sobre el Poder Judicial bajo el argumento de que los jueces no tienen representatividad popular y por lo tanto debieran estar subordinados a quienes han sido elegidos por el pueblo. Menciono hechos. En el año 2006, la modificación de la integración del Consejo de la Magistratura. En el año 2013, una tristemente célebre ley de democratización de la justicia, que procuraba politizar al extremo al Consejo de la Magistratura, que interviene en la elección y en la designación y en la remoción de los jueces. Y en este año 2020 un proyecto de ley de reforma judicial que tiene media sanción del Senado, pero que no ha pasado todavía, por suerte, el filtro de la Cámara de Diputados. Como contrapartida, menciono varios hechos. O sea, el Poder Judicial defendiendo su independencia y poniendo freno al exceso del poder político. Se declaró, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley que yo mencioné recién, del 2013, de democratización de la justicia. En el año 2020, un juez de primera instancia, el año pasado, un juez de primera instancia de provincia, paralizó una política promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en un decreto de necesidad y urgencia, al intentar intervenir una empresa privada que estaba en concurso preventivo. El juez del concurso preventivo, sin mencionarlo, declaró inconstitucional el decreto y finalmente el Poder Ejecutivo terminó derogando. En síntesis, para terminar, mientras tengamos un Poder Judicial que defienda su independencia, hay todavía esperanzas para el Estado de Derecho en nuestros países de América Latina. Muchas gracias. El doctor Barrera Buterer es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es profesor titular por concurso de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en la misma facultad,
Es miembro del comité académico de la carrera de doctorado, ex vocal de la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Muchísimas gracias, doctor Barrera Buteler. Y ahora voy a presentar a nuestro siguiente expositor, al doctor Edgardo Cáceres Castellanos, ex profesor de la Facultad de Derecho y ex secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Miembro fundador de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Miembro fundador de la Asociación Centroamericana y del Caribe del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Y nos va a hablar sobre la despolitización en la selección y elección de los jueces y magistrados. Doctor Cáceres, está en el uso de la palabra. Estimadas y estimados colegas, no obstante el limitado tiempo asignado para esta intervención y la amplitud del subtema, la independencia judicial, me permito expresar la preocupación que hemos tenido por uno de los factores que la afectan, como lo es la falta de un presupuesto adecuado del Poder Judicial y en cuyas gestiones no hemos tenido, lamentablemente, un resultado favorable, a pesar de que en conferencias como la Centroamericana y del Caribe de Justicia Laboral, celebrada en Tegucigalpa en el año 2018, se ha declarado, abro comillas, quinto, promover que en las constituciones políticas de los estados centroamericanos y del Caribe se establezca una asignación no menor del 6% de los ingresos corrientes de los presupuestos generales de ingresos y egresos de la República a los poderes judiciales, con entrega trimestral anticipada de las partidas presupuestarias corrientes. Cierro comillas. La dotación al Poder Judicial de una asignación anual presupuestaria suficiente para atender sus necesidades funcionales y administrativas en su actividad de impartir justicia y el ineludible cumplimiento de obligaciones de carácter internacional constituye una condición esencial para lograr su independencia e imparcialidad en el mantenimiento del Estado de Derecho. La autonomía financiera asegura la independencia del Poder Judicial de los demás poderes del Estado. La existencia de un presupuesto que no satisface las necesidades reales del Poder Judicial se traduce en aspectos que afectan su independencia, tales como A, insuficiente personal jurisdiccional, B, bajos sueldos, C, limitada capacitación judicial, D, retardo en los trámites procedimentales, E, mora judicial, y F, falta de estímulos a los profesionales pertenecientes a la carrera judicial. Los escasos recursos financieros impiden adoptar medidas de protección integral a los jueces y sus familias que conocen de los casos del crimen organizado, la narcoactividad y la corrupción, así como gozar de adecuados servicios de seguridad social. En cuanto al aspecto de la despolitización en la selección y elección de jueces y magistrados que se me ha asignado, accionando el pensamiento platónico, me concretaré exponer una iniciativa que elevaré a la Academia Nacional Hondureña para su socialización y presentación al Congreso Nacional de la República, encaminada a fortalecer la independencia judicial, mediante reformas a la vigente Constitución de 1982, con la finalidad de no permitir la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo en la conformación del Tribunal Supremo, para garantizar el principio de separación e independencia de los poderes del Estado
y proteger a todos los jueces de toda forma de injerencia política en las resoluciones que dicten, las cuales serán, entre los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aumentar la edad de 35 a 45 años de edad, aumentar la titularidad de un órgano jurisdiccional de 5 a 10 años, 15 años de ejercicio profesional y autoproponerse. En relación a la Junta Nominadora, esta debe ser integrada por representantes de instituciones o entidades académicas científicas, como ser las universidades de la educación superior, las academias nacionales de derecho y las uniones de notarios, debiendo ser su actividad la elaboración de los protocolos en los concursos abiertos, evaluar los conocimientos, actitudes y rendimiento de los postulados y de conformidad al principio de la meritocracia, seleccionar los 15 magistrados que establece la ley, incluyendo institucionalmente entre ellos un número de 5 que hayan participado en la condición de magistrados de las Cortes de Apelaciones del Poder Judicial, distribuidos en las diversas ramas jurisdiccionales, permitiendo que los profesionales más aptos, por su estudio, mentalidad y sentido de responsabilidad, lleguen a la cúspide de la pirámide de la carrera judicial. Nómina que presentará al Congreso Nacional de la República para el formal acto de selección, quedando establecido constitucionalmente que únicamente podrán ser separados de sus cargos por faltas graves disciplinarias o penales por parte del Pleno del Tribunal Supremo, conforme procedimiento interno previamente aprobado. Cabe señalar que en el Poder Judicial de mi país hay establecidas disposiciones para la selección de los magistrados o magistradas de las Cortes de Apelaciones y jueces y juezas de primera instancia mediante concursos públicos abiertos, respondiendo a principios generales básicos como ser la publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades, establecimiento de criterios objetivos de calificación, rendición de cuentas y participación ciudadana. La falta de independencia judicial origina en el ámbito jurídico de la sociedad perjudiciales consecuencias para el sistema democrático similares a los de la pobreza extrema en la estabilidad social, lo que hace imperativo la participación de los académicos, dando su aporte y esfuerzo por encontrar soluciones en el desarrollo sostenible de sus países y hacer prevalecer el imperio de la ley. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cáceres, por su exposición. Y ahora vamos a presentar a Alfonso Santiago. El doctor Santiago es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de dicha universidad. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas de Brasil y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, España. Es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba. El tema de exposición del doctor Santiago será responsabilidad de los jueces por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales. Doctor Santiago, está en uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, noches a cada uno de los participantes de esta actividad. Quiero comenzar agradeciendo y felicitando en las personas de Javier Cremades, de Rafael Navarro Val y de Armando Andret la organización de esta actividad y la invitación que me han hecho a participar de ella. Quiero, para aprovechar el tiempo y poder hacerlo de modo más ordenado, compartir con ustedes un PowerPoint que va a guiar mi exposición.
Y voy a comenzar recordando la frase de un académico de nuestra Academia de Derecho de Buenos Aires, Mario Justo López, que señalaba que la independencia judicial es el verdadero pedestal del Estado de Derecho. La independencia judicial es el reaseguro de que todos los otros mecanismos previstos en la Constitución, con la separación de poderes, con la protección de derechos humanos, finalmente pueden llegar a ser efectivos. Y debilitada la independencia judicial, se debilitan todas las instituciones del Estado de Derecho. Esta independencia judicial tiene distintos componentes. Afecta o tiene que ver con los procedimientos de designación y remoción de los jueces, tiene que ver con las prerrogativas que tienen los jueces como tales, pero fundamentalmente la independencia judicial depende de dos elementos que quisiera poner de manifiesto. Primero, la convicción de cada uno de los jueces de resolver de modo independiente las causas sometidas a su jurisdicción, sabiendo resistir las naturales presiones y hasta inevitables por parte de los poderes políticos, de la opinión pública y de los grupos de presión. Todos los mecanismos que se prevean, si no van unidos a la convicción de cada uno de los jueces de defender esa independencia judicial, de poco sirven. Quedan simplemente aspectos y cáscaras formales. Pero junto a esa convicción de cada uno de los jueces es necesario el apoyo de la sociedad civil, de la academia, de las entidades de la abogacía, para que esa independencia judicial sea sostenida. Por eso celebro especialmente esta actividad y esta preocupación del mundo académico, del mundo de los abogados, de la sociedad civil, por defender este pedestal del Estado de Derecho, que es la independencia judicial. Me parece que si acudimos a la experiencia histórica, ese intento tan fuerte de Roosevelt por ampliar el número de cortes y quebrar la independencia del Poder Judicial norteamericano, cuando la Corte Suprema se oponía a su política de New Deal, fue resistida por la sociedad civil y de ese modo se logró consolidar este valor importante en la democracia más antigua. Bien, yo quería en el tiempo que tengo asignado repasar algunos de los ataques a esa independencia judicial que había existido en nuestro país, continuando lo que ha dicho el profesor Barrera Buteler, y junto a eso centrarme en un aspecto muy concreto de esa independencia judicial, que es la garantía que los jueces deben de tener de no ser removidos en principio por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales cuando deciden, por ejemplo, decisiones contrarias a los intereses de los países o de los poderes en ejercicio del poder. Bien, voy a hacer en 3 etapas algunos de los recientes ataques que ha tenido esa independencia judicial en el sistema constitucional argentino. En el año 2011 al año 2015 tuvo lugar la segunda presidencia de la presidenta Cristina Kirchner, y durante ellos hubo ataques, algunos efectivos y otros no, a esa independencia judicial. Hubo una presión indebida que provocó la renuncia del Procurador General porque se lo acusaba de no frenar investigaciones y averiguaciones penales contra el vicepresidente. Un Procurador General que había surgido del propio nombramiento del gobierno, cuando no frenó esas investigaciones, fue presionado y renunció. Junto a eso, como dijo el doctor Barrera Buteler, hubo cambios constitucionales en la integración del Consejo de la Magistratura para lograr su colonización política. En ese sentido, se quiso cambiar que los representantes de los abogados y de los jueces, en vez de ser nombrados, como prevé la Constitución, por los legisladores, por los propios abogados o por los propios jueces, sean elegidos directamente por la sociedad. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esta reforma y por lo tanto frustró este proceso de democratización o colonización, mejor dicho, del Consejo de la Magistratura. También dentro de esos procesos se intentaron crear tribunales intermedios entre la segunda instancia, las cámaras, y la Corte Suprema. Creación de nuevos tribunales que permitirían una supervisión y hacer una especie de comisariato judicial de todas las decisiones de la primera y segunda instancia judicial. Se sancionó la ley, pero finalmente acabó el gobierno en el 2015 sin que se haya puesto en marcha esas iniciativas y finalmente el nuevo gobierno derogó esa ley. Pero fue un intento plasmado en una ley que no se llegó a concretar. Y junto a eso hubo una presión indebida para lograr la renuncia de un juez de la Corte, el juez Pay,
alegando la edad que tenía y con la idea de provocar una nueva vacante y que sea el propio gobierno el que reemplazara a ese juez. Del año 2015 al año 2019 tuvimos un nuevo gobierno, el gobierno de Mauricio Macri. Aunque disminuyeron los intentos de condicionamiento de independencia judicial, hubo algunos aspectos críticos que quiero señalar. En primer lugar, hubo presión indebida para provocar la renuncia de la Procuradora General, no utilizando los mecanismos de remoción política, sino la presión, y finalmente también fue exitosa la presión, en el sentido que fue o renunció la Procuradora General. Después hubo traslados sospechosos de jueces en materia penal. La materia penal en la Argentina, por los juicios de corrupción de la clase política, tiene una importancia y una relevancia muy alta. Y lo que ocurrió fue que durante el gobierno de Macri se intentaron algunos movimientos para asegurar o para intentar influir en algunas decisiones que fueron, después la Corte Suprema declaró que esos traslados tenían únicamente carácter temporal y no definitivo. Y finalmente han salido a la luz intentos indebidos de jueces penales, de reuniones indebidas de jueces penales con el presidente para condicionar esas decisiones que finalmente se adoptaron. Últimamente, del año 2019 al año 2021, se han multiplicado los ataques a la independencia judicial. En primer lugar, hay una ley, un proyecto de ley aprobado por el Senado, que todavía no tiene sanción de la Cámara de Diputados, para una creación masiva de nuevos tribunales penales, con esta idea de colonización del Poder Judicial Federal. Y después también un proyecto de ley para modificar la ley del Ministerio Público, debilitar, es decir, la ley de los fiscales, debilitando su autonomía funcional y lograr presiones indebidas para provocar la renuncia del procurador interino. Como los fiscales son los que ejercen la acción penal, y hay muchos políticos comprometidos en procesos penales de corrupción, lo que se intenta es modificar esa ley para obtener el dominio de estas realidades. Y finalmente, y esto es muy reciente, ante un fallo adverso al gobierno federal, defendiendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un pedido de juicio político y críticas de medidas a los jueces de la Corte Suprema por decisiones contrarias a los intereses del gobierno. Y aquí viene entonces el tema concreto de mi exposición, que es si los jueces pueden o no ser removidos por el contenido de sus sentencias. Parte muy importante de la independencia judicial es que los jueces no se vean amenazados por la remoción en caso de decidir contrario a los intereses del gobierno. En ese sentido, al nivel iberoamericano, es muy interesante el antecedente del Tribunal Constitucional peruano, cuyos jueces fueron removidos integralmente cuando negaron la reelección del presidente Fujimori. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando intervino y conoció el caso, decidió que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos de nuestro continente, el que los jueces no deban responder por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales y no puedan ser decididos. Simplemente para terminar, quisiera citar una frase de Nietzsche, que dice: la vida hiere a todos y a los que no mata fortalece. Frente a estos intentos, a veces resistidos por parte del Poder Judicial y no exitosos, pienso que ojalá se derive de esto un fortalecimiento de la independencia judicial, verdadero pedestal del Estado de Derecho, como acababa de decir, o como comencé diciendo, citando al académico Mario Justo López. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Santiago, por su estupenda exposición. Y ahora nos prestamos para escuchar a la exposición del doctor José Antonio Rivera Santibáñez, abogado, magíster en Derecho Constitucional, ex magistrado del Tribunal Constitucional, docente de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, vicepresidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia. Su tema: factores que afectan la independencia judicial. Doctor Rivera Santibáñez, está en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andruet. Un saludo cordial a todos quienes forman este panel. Saludos a quienes nos
acompañan en esta actividad importante. Pese a que la independencia judicial es el pilar fundamental del Estado de Derecho, lamentablemente en América Latina es permanentemente objeto de ataques desde el poder político, desde el poder fáctico, el poder económico. Ataques que han sido extraordinariamente ya descritos, por lo que en mi exposición me concentraré en hacer una descripción resumida, por supuesto, debido al tiempo, de los diferentes factores que afectan a la independencia judicial, que son muchos. Me concentraré en los económicos, problemas de formación profesional, de injerencia política y falta de garantía para la estabilidad laboral de los jueces. El factor económico es trascendental para la independencia judicial. Se manifiesta como un factor influyente que menoscaba la independencia en la asignación inadecuada del presupuesto para el funcionamiento del órgano judicial, sin considerar el papel fundamental que desempeña este en el Estado constitucional de derecho. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe especial sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, señaló lo siguiente: un aspecto esencial para garantizar la independencia institucional es que el Poder Judicial, fiscalías, defensorías no dependan para su disposición y manejo de otros poderes o entidades y cuenten con recursos suficientes para posibilitar el desempeño adecuado de las funciones que se les han encomendado. Lamentablemente, en varios estados latinoamericanos, las asignaciones presupuestarias son bajas, que no abastecen para cubrir las necesidades de infraestructura, de equipamiento con tecnología de punta, dotación de materiales e insumos, creación del suficiente número de juzgados y tribunales con el personal necesario. Como ejemplo de ello, debo citar el caso boliviano, donde la asignación presupuestaria de los últimos 15 años es del 0.39% del presupuesto general del Estado. Viendo panorámicamente América Latina, los presupuestos siguientes serían del 2% en el Paraguay, el 3, 4% en Honduras, pero se llega a estos límites extremos de reducir el presupuesto para el órgano judicial. Esa baja asignación presupuestaria se debe, entre otras cosas, a que los órganos ejecutivo y legislativo no respetan plenamente la autonomía económica financiera del órgano judicial. En la faceta individual, lastimosamente, en muchos estados, los salarios de los jueces no son acordes con el nivel de responsabilidad que tienen. Ello incide negativamente en la independencia judicial. Otro factor es la formación profesional. Un factor que incide negativamente en la independencia judicial, porque la formación no es acorde con los trascendentales cambios que se ha operado en el ámbito del derecho a partir de la Segunda Posguerra Mundial. Llama la atención que en muchas universidades la formación profesional se reduce a la dotación de conocimientos enciclopedistas, esencialmente logocéntrica, sobre la base de materiales jurídicos creados por el legislador, cuando debe implementarse un sistema de formación profesional sobre un currículo actualizado, que garantice dotar a los profesionales de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas con énfasis en los valores y principios, de manera que el profesional abogado sea poseedor de probidad y de idoneidad. Es importante tener presente que para el desempeño de las funciones de juez o magistrado no es suficiente la formación del profesional abogado, pues se requiere poseer capacidades, habilidades y destrezas adicionales a las que posee un abogado en el ejercicio libre de la profesión. Por lo que se debe formar a jueces en una academia o escuela de jueces. Esa formación no debe estar centrada en la transmisión de conocimientos enciclopedistas sobre derecho, sino de capacidades, de habilidades, destrezas para el desempeño judicial, de manera que el juez esté dotado de las idoneidades profesional, de ejercicio, ética, gerencial y social que le permita un adecuado desempeño. Lamentablemente, muchos estados aún no han implementado un adecuado sistema de formación de jueces. Un otro factor que podemos mencionar que afecta a la independencia de los jueces es el factor de la injerencia política. Una injerencia en el órgano judicial, así como en el desempeño de las funciones de los magistrados y jueces,
que resulta muy acentuada en algunos estados latinoamericanos. La injerencia política se origina fundamentalmente en los procesos de selección y designación de jueces y magistrados. Por ello es necesario que los estados adopten un adecuado e idóneo sistema de selección y designación de jueces y magistrados, sustentando ese procedimiento en la comprobación pública de las idoneidades requeridas para el desempeño de la función judicial. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del caso Reverón Trujillo versus Venezuela, ha señalado que, abro comillas, cuando los estados establezcan procedimientos para el nombramiento de jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían necesariamente las más idóneas. Y es esto lo que acontece en muchos países. Un ejemplo tenemos en Bolivia, que a través de un nuevo procedimiento de selección y designación por voto popular se ha menoscabado a límites extremos la independencia de los magistrados y de los jueces. Un último factor importante que debo anotar que afecta a la independencia judicial es la falta de garantía para la estabilidad laboral, que genera una inestabilidad en los jueces y magistrados por falta de garantías idóneas adoptadas por el Estado. Es importante tener presente que para lograr la estabilidad laboral de los jueces, el Estado debe y tiene que establecer garantías para su permanencia hasta que cumplan con el periodo de mandato. Si lo tienen, o hasta que lleguen a la edad de jubilación si están en carrera judicial los jueces. Por lo que debe garantizar la no remoción ni traslados ilegales, estableciendo un régimen disciplinario respetuoso del principio de legalidad y del debido proceso, exentos de arbitrariedad. Lamentablemente, en muchos estados latinoamericanos, los jueces están expuestos a periodos cortos de desempeño, de manera que en los procesos de ratificación se despliega la injerencia política. En su caso, existen potestades discrecionales de traslado de los jueces como el mecanismo indirecto de presión que afecta a su estabilidad laboral. En otros casos, se procede a la separación de funciones o destitución a través de procedimientos arbitrarios que vulneran el debido proceso y afectan a la estabilidad laboral. En algunos estados, como el caso de Bolivia, los jueces de instancia y jueces de apelación no gozan de fuero constitucional, estando expuestos a permanentes procesos penales instaurados desde el Ministerio Público o los litigantes perdidosos con la finalidad de atemorizarlos, deteriorando gravemente la independencia de los jueces. Como se podrá advertir, existen varios factores que afectan la independencia judicial, razón por la que para lograr una justicia democrática es necesario eliminar esos factores y dotar a los jueces y magistrados de una plena independencia. Un gran desafío en el que los juristas latinoamericanos tenemos que brindar todo nuestro esfuerzo, nuestro desempeño, y escenarios académicos como esto nos permiten compartir experiencias, reflexiones para encaminar el accionar hacia el logro de la independencia judicial. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por su exposición, que nos ha ilustrado muy mucho. La siguiente contribución corresponde a la doctora Ruth Estela Correa Palacio, experta en Derecho Público, miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA para los periodos 2015-2018 y 2019-2022, presidenta de este último comité para el periodo 2019-2020. Miembro del Grupo Nacional de Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desde 2014 hasta 2019. Ex ministra de Justicia y del Derecho de Colombia y magistrada del Consejo de Estado entre octubre del 2004 y julio del 2012. Titular de la Academia de Jurisprudencia de Colombia. Su tema,
el fracaso de los proyectos de reforma a la justicia. Doctora Correa Palacio, está en uso de la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo por hacer un reconocimiento al doctor Armando Andreu por la magnífica organización de esta Open Session que anticipa el éxito del Congreso Mundial de Derecho a celebrarse en nuestro país. Saludo a los distinguidos integrantes de este panel y paso a referirme al tema que me ha correspondido, el fracaso de los proyectos de reforma a la justicia. Las últimas 3 décadas han mostrado la tendencia en los países de Iberoamérica a tramitar proyectos de reforma a la justicia que van desde modificaciones constitucionales hasta reformas a las leyes en su estructura y a las normas procesales. Solo las últimas logran convertirse en ley. Así puede afirmarse que las primeras décadas del siglo XXI se caracterizan por la expedición de nuevos estatutos procesales a través de los cuales se han incorporado los avances tecnológicos al servicio de la administración de justicia, superando la vieja disyuntiva entre procesos escritos o verbales para instalarse en el proceso virtual, sistema particularmente favorecido con ocasión de las medidas de aislamiento adoptados para combatir la pandemia de COVID-19. Las reformas constitucionales, en cambio, casi siempre fracasan en el trámite, lo que lleva a que se aborden tales intentos de modificación desde mecanismos de participación ciudadana, como plebiscitos, referendos y consultas populares, que nunca se sabe en qué terminan, y ante la ineficacia de los órganos legislativos para lograr esas reformas. Constatada esta realidad, cabe preguntarse por las razones que dificultan la modificación del tema justicia en las cartas fundamentales, esto es, más allá de los trámites propios del proceso. El análisis de distintos proyectos de distintos países muestra como causa común de los resultados fallidos la reacción que genera en los asociados su contenido, por regla general referido a temas que son ajenos a la solución de los aspectos que entraban en el derecho fundamental de acceso a la justicia, casi siempre determinados por la insuficiencia de recursos destinados a su prestación, lo que genera una brecha entre demanda y oferta de justicia. Los proyectos de reforma no colman las expectativas de soluciones que remuevan los obstáculos para acceder a un aparato judicial rodeado de la independencia necesaria para el ejercicio de esa función, remedios que no se hallan en esos proyectos. En cambio, estos intentos de reforma con resultados fallidos se caracterizan por estar permeados y ser impulsados por intereses políticos que se reflejan en propuestas relacionadas en temas como cambio de reglas de juzgamiento de aforados y altos funcionarios del Estado, aspectos en los cuales se consagran reglas especiales de juzgamiento, mayorías calificadas frente a las decisiones colegiadas, trámite de la doble instancia o de la doble conformidad en los procesos penales y disciplinarios, términos especiales de prescripción de las faltas, intervención del órgano legislativo en la elección de sus jueces, así como el juzgamiento de esos jueces por el mismo órgano legislativo, en un evidente atentado contra la independencia judicial. Igualmente, conciben la intervención de órganos políticos en la elección de magistrados de altas cortes, con lo cual se llega a la politización de la justicia, por lo que supone el lobby para la elección, incluso acompañado de compromisos a cumplir cuando se ocupe el cargo. Asimismo, proponen cambios de requisitos para ser magistrados de altas cortes que llegan incluso a validar la experiencia en campos no jurídicos, lo que lleva al debilitamiento de la especialidad como elemento de la independencia. Por otra parte, la implementación de órganos de gobierno de la rama judicial aparentemente autónomos, representados generalmente en consejos superiores de la judicatura, cuya conformación se atribuye a órganos eminentemente políticos, desencadena la politización de la justicia, en tanto tales órganos, así constituidos, luego tienen a su cargo el trámite de concursos para acceso de funcionarios y empleados de la carrera judicial, cuya elaboración de listas está a su cargo. Y finalmente, el debilitamiento del órgano institucional de la Administración de Justicia
mediante la atribución de funciones judiciales a particulares. Por supuesto, no me refiero a aquellos que fungen como jueces en condición de árbitros y a los cuales se acude por virtud de la libre autonomía de la voluntad, sino a proyectos donde forzadamente se establecen causas a ser conocidas por notarios o por abogados en ejercicios. Estos, entre otros aspectos, hacen parte de los proyectos de reforma a la justicia que evidentemente no se orientan a remover las barreras de acceso a la justicia sobrediagnosticadas y no atendidas. Tampoco a cumplir los compromisos internacionales conforme a los cuales debe garantizarse el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Mucho menos contribuyen a reforzar la independencia de los jueces o a mejorar el presupuesto destinado al cabal cumplimiento de esa función. En cambio, se destinan a crear garantías y prebendas para salvaguardar de la actuación de la justicia a ciertos actores políticos que ostentan el poder en diferentes cargos del Estado en calidad de funcionarios públicos. Las necesarias reformas a las reglas constitucionales que rigen la administración de justicia deben darse. Están a la espera de su trámite y aprobación. Deben hacerse en atención de las necesidades de todos y no de unos pocos, y en especial con destino a fortalecer la independencia de los jueces asediada por tantos riesgos, teniendo presente que el término acceso a la justicia no se traduce en la sola oportunidad para iniciar acciones judiciales y contar con una representación judicial, sino que es también un concepto que involucra la garantía de una tutela judicial efectiva por parte de jueces y tribunales independientes a través de una decisión motivada, pronta y cumplida, que es asimismo un postulado de naturaleza imperativa tendiente a asegurar a todos los habitantes de las naciones las condiciones necesarias para ejercer en forma efectiva y ser beneficiarios del servicio esencial de justicia, motivo por el cual es uno de los puntales básicos del Estado Social de Derecho y de la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ruth Estela Correa Palacio, por su exposición, que nos ha ayudado a mirar mejor todos los problemas de la justicia. Vamos a cederle la palabra a la última expositora principal de nuestra reunión, la doctora Marisol Peña Torres. Ella es magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesora titular de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex ministra y expresidenta del Tribunal Constitucional de Chile 2006-2018. Se ha desempeñado como secretaria general de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro titular de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Su exposición será Responsabilidad de los jueces e independencia judicial. Doctora Marisol Peña, está en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora Andruet. Muy buenos días, muy buenas tardes en el continente europeo. Primero, agradecer la posibilidad que nos brindan las Academias de Derecho y Jurisprudencia de Iberoamérica de exponer la conexión que pueda plantearse entre el principio de responsabilidad como articulador del Estado de Derecho en nuestras democracias y la independencia judicial. Y en ese sentido partiría por recordar que en la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima en el año 2001, recuerda precisamente que uno de los supuestos esenciales de la democracia es el principio de la responsabilidad en la gestión pública. Y la responsabilidad en la gestión pública tiene que ver, por un lado, con la clásica mirada de Montesquieu en el espíritu de las leyes, que es la idea de controlar el poder a fin de que no vaya en desmedro de la libertad de las personas, pero además hoy día tiene que ver con un elemento muy importante en nuestras democracia, que es la posibilidad de que la ciudadanía pueda exigir una efectiva rendición de cuentas o accountability de quienes están ejerciendo cargos de poder, aun cuando ellos no hayan sido originados en la elección popular. Por otra parte, quisiera recordar que la Comisión de Venecia, asesora del Consejo de Europa
para la construcción de la paz a través del derecho, nos ha dicho que la esencia de la función judicial radica en que los jueces son realmente los guardianes de los derechos y libertades de las personas. Y desde ese punto de vista, me parece que el engranaje que liga al principio de responsabilidad tan importante en el Estado de Derecho con la independencia judicial tiene que ver con el hecho de que esa labor de garantía de los derechos y libertades que cumplen los jueces no podría ser cumplida en un contexto en el cual los jueces no estuvieran sometidos únicamente al imperio del derecho y, en definitiva, a la justicia. Dicho eso, ¿qué podemos decir acerca del principio de independencia judicial en nuestros países de América Latina? Quienes me han precedido han abundado en ejemplos, en circunstancias propias de cada uno de nuestros estados, pero quisiera decir en general que la labor de la judicatura, hay que tener presente, ha sido impactada por la profunda y creciente judicialización de conflictos que tienen que ver en gran medida con la ampliación del catálogo de derechos de segunda generación, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales, que han llevado a algunas cortes dentro de nuestra América Latina, y aquí cito especialmente a la Corte Constitucional de Colombia, a desarrollar la categoría del estado de cosas inconstitucional, para hacerse cargo de los imperativos de políticas públicas que están envueltos en la efectiva garantía de esos derechos. Por lo tanto, no cabe duda que el rol de los jueces ha sido revalorizado y ha sido impactado por una importancia creciente en nuestros países. Asimismo, en los jueces ha recaído la decisión de cuestiones que han dividido tradicionalmente en forma muy profunda nuestras sociedades. Cuestiones valóricas que tienen que ver con el inicio, con el término de la vida, donde los tribunales, usualmente las cortes constitucionales, han debido ser quienes zanjen los desacuerdos. Y lo hacen en términos de que finalmente los jueces son los que terminan asumiendo el costo de aquellas decisiones, quedando expuestos en el intertanto a todo tipo de presiones y a ser acusados también de actuar como órganos antidemocráticos por su carencia de credenciales originadas en la elección popular de sus miembros. De otro lado, uno podría decir de la mano con algunos estudios estadísticos que la independencia judicial en América Latina se ha visto acrecentada con reformas legales relacionadas con la carrera judicial a las que recién aludía la doctora Ruth Estela Correa, así como también por los cambios introducidos a nuestros sistemas de procedimiento penal que han reemplazado los antiguos sistemas inquisitivos por unos de carácter acusatorio que den efectiva garantía desde el punto de vista de la imparcialidad del juzgamiento. Sin embargo, todos estos avances en concepto de esos mismos estudios estadísticos no garantizan necesariamente una justicia despolitizada, ajena a la corrupción y a los conflictos de intereses. La pregunta que podemos formularnos entonces, ¿cómo se puede compatibilizar realmente el principio de independencia judicial con el de responsabilidad propio del Estado de Derecho? Y quisiera intentar acercarme no a una respuesta, sino que a un esbozo de los contornos de esta pregunta a partir de un caso ocurrido en mi país, en Chile, y que tuvo que ver con la acusación constitucional de que fue objeto una magistrada de una corte de apelaciones que presidía una comisión de libertad condicional, aquellas que deben resolver si una persona condenada está en condiciones de seguir cumpliendo en forma alternativa su condena por haber observado buen comportamiento durante su periodo de reclusión. Pues bien, quedó demostrado durante el proceso de la acusación constitucional que esa jueza, junto con aquellos otros dos jueces que la acompañaban en la comisión, ni siquiera habían mirado los antecedentes técnicos que desaconsejaban absolutamente retornar al espacio de libertad a la persona que estaba solicitando el beneficio. Por el contrario, ella y la comisión de jueces se defendió diciendo que eran tantos los casos de solicitudes que tenían de libertades condicionales que éstas se resolvían en forma más o menos automática.
La desgracia fue que en definitiva esa persona que fue liberada cometió a los pocos meses un crimen atroz respecto de una niña de alrededor de 12 años, quien fue brutalmente agredida por ese hombre sexualmente y además enterrada en el patio de su casa. Si se hubiera atendido entonces a los antecedentes técnicos, probablemente habríamos contado en forma distinta la historia. Por lo tanto, simplemente termino planteando la pregunta: ¿qué ocurre en casos como estos? ¿Tiene derecho la sociedad a exigir cuentas a quienes no han sido dignos de la responsabilidad que supone el desempeño de la función judicial? Y el tema es que parece no bastar los sistemas de responsabilidad funcionaria que, como se ha dicho, tienden a producir una verdadera cooptación dentro de nuestros sistemas jurisdiccionales. La Comisión de Venecia ha dicho tampoco debieran ser los parlamentos, como se ha señalado esta tarde, esta mañana, quienes debieran pronunciarse. ¿Cómo entonces pensar en órganos independientes, eventualmente mixtos, integrados por jueces, pero por otros representantes de la sociedad que pudieran discernir en estos casos en que una decisión judicial clarísimamente produce un impacto en los derechos y libertades de las personas, vulnerando al final la esencia de lo que es la función judicial? Dejo planteado este problema porque creo que es algo que debe llevar a meditar acerca de cómo fortalecer nuestros Estados de Derecho sin incurrir en desmedro de la independencia judicial, pero haciéndonos plenamente cargo de la responsabilidad integral que le asiste a los jueces en el cumplimiento de su cometido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marisol Peña Torres, por su exposición. Y ahora, antes de ceder la palabra al doctor Augusto Trujillo, quien hará el cierre del evento, quiero brindar un agradecimiento integral a los expositores por sus abordajes en torno al tema que nos ha convocado para este momento. Reitero que para la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, ha sido un gusto recibirlos en este encuentro virtual y para todas las academias que aquí estamos presentes de la misma manera. Finalmente, quiero agradecer ahora de nuevo a la Asociación Mundial de Juristas, a su presidente, el doctor Javier Cremades, por esta significativa realización para nuestras academias iberoamericanas. Ahora entonces destaco dos líneas del doctor Augusto Trujillo. Es doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en el Instituto de Alta Dirección Empresarial de Bogotá y en el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. Es profesor de varias universidades de Colombia. Fue presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, conjuez del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional Colombiana y senador de la República. Actualmente es presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Doctor Trujillo está en el uso de la palabra y cierre del evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Armando Andruet. Quiero saludar en las personas del presidente de la World Juris Association, doctor Javier Cremades, y del presidente de la Academia Anfitriona, doctor Armando Andruet, a todos los panelistas que participaron de la sesión de hoy y, por supuesto, a todos los juristas presentes. Con el evento de hoy se cierra un ciclo de 3 sesiones consecutivas y complementarias, cumplidas, como se ha dicho ya, en Venezuela, en Bolivia y ahora en Argentina, en torno al eje temático del Estado de Derecho en América. Son, como se sabe, sesiones preparatorias de la edición número 26 del Congreso Mundial de Juristas, que unirá en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias el próximo 2 de diciembre,
organizado por la World Jurist. Pero también ha sido un ciclo de especial importancia para las academias jurídicas de América Ibérica, porque permitió la aproximación tanto de tipo personal como institucional de sus miembros, así como su compromiso de avanzar en la defensa del Estado de Derecho frente a su. Tales amenazas se presentan en forma velada y por lo mismo peligrosa. Esconden su cara, por ejemplo, detrás de certámenes electorales amañados. Declaran estados de excepción o apelan a leyes habilitantes para dictar normas inviables dentro de la normalidad jurídica. Optan los organismos de control y políticamente se controlan a sí mismos a través de sus propias mayorías parlamentarias. Muestran aparente respeto por las formas, pero falsifican los propios valores del sistema jurídico en lo que significa un falseamiento del Estado de Derecho. El jurista español Manuel Atienza denomina ese falseamiento como fraude de ley y le traza analogías con el abuso del derecho. Es la violación de una norma imperativa o prohibitiva, pero en forma oblicua, para utilizar las palabras del jurista Diez Picasso. Pero además, las amenazas son múltiples. Sus comienzos no son recientes, pero se vienen agudizando en lo que va corrido del presente siglo y particularmente en el último. Nicaragua y Venezuela son ejemplos de un autoritarismo populista que cumple casi 2 décadas de vigencia en el primer caso y casi una en el segundo. Ahora El Salvador se agrega a la lista. Además, sigue empezando en el continente la reproducción absolutista y el talante mandón del gobierno del presidente Trump, a quien el Estado de Derecho supone algo así como una investidura de potestades a alguien que deja de ser mandatario para convertirse en mandante. Por lo mismo, termina privilegiando el derecho de la fuerza del derecho. Nuestros panelistas de hoy, doctores Marisol Peña, Ruth Estela Correa, Guillermo Barrera, Edgardo Cáceres, Alfonso Santiago, José Antonio Rivera, recabaron sobre la importancia de la independencia de los jueces y de los controles que ellos ejercen y de sus propias responsabilidades también. Ese principio del control es el principio democrático por antonomasia, así que todos los panelistas fueron de presente. Como el poder tiene una naturaleza expansiva, un Estado de Derecho necesita limitarlo con valores éticos, con principios jurídicos, con sentencias judiciales. También con decisiones políticas que se toman desde el Congreso Nacional, pero también desde la sociedad civil, dentro de lo que podría llamarse control ciudadano. La defensa del Estado de Derecho en los tiempos que corren y en el continente en que vivimos es tarea ardua. Abundan las trampas que inducen a encerrar en afirmaciones políticamente correctas, decisiones jurídicamente incorrectas, y por ahí se comienza a horadar el Estado de Derecho. Por eso creo que el doctor Armando Andruet, condición de presidente de la Academia Anfitriona, propuso acordar lo que puede llamarse la Declaración de Córdoba, que recoja estas preocupaciones comunes. Las academias jurídicas de América Ibérica tienen el compromiso moral de contribuir a la recuperación plena del Estado de Derecho
cuando sus líderes políticos parecen haber abandonado ese propósito. Con la felicitación, una vez más, los señores panelistas, agradezco a la World Jurist Association y a los juristas presentes por su asistencia a esta sesión, con la cual finaliza el ciclo de 3 que se cumplió en torno a las academias jurídicas de América. Muchas gracias.